presentación y reparación integral a personas, grupos y colectivos víctimas de delito y por violación de derechos humanos, especialista en aspectos de discriminación, salud, inclusión laboral en la población LGBTTIQ+, y en violación contra las mujeres, y en violencia contra las mujeres, como transversalmente en demás grupos de atención prioritarios. Actualmente funge como comisionado ejecutivo de atención a víctimas en la Ciudad de México, tras ser designado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en atención a la terna enviada por la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México para el periodo 2019 y 2024. Armando, de verdad, nuevamente, muchas gracias. De verdad, estoy muy emocionada de escucharte y de conocerte. Sé que además has llevado tu lucha, no tan solo en lo personal, sino que además has abierto enormes caminos en lo profesional. Adelante, Armando. Muchas gracias, Norma, por tu presentación y desde luego a Global Business School por la invitación que me hicieron para justo a este webinar en un tema tan sustancial como es la discriminación en el empleo y las medidas distintas de reparación integral del daño que derivado de esta situación que puede ocurrir en el empleo. Si les parece bien, en honor al tiempo, traigo aquí una presentación. Voy a compartir mi pantalla. A mí me gustaría que sea una presentación dinámica, es decir, si, digamos, el público presente hace llegar a través de la maestra Norma las distintas preguntas, comentarios, conforme se vaya presentando los distintos temas, desde luego son bienvenidos y que, digamos, sea una sesión que pueda ser lo mayormente dinámica posible. Entonces, si les parece bien, entraríamos a la materia. Me gustaría empezar bajo qué es un trato discriminatorio. Y es importante discernir la teoría y la dimensión de cómo se presenta la discriminación en México, ¿no? Muchas veces se piensa que por el hecho de distinguir es lo mismo que discriminar o viceversa. Y la realidad es que los distintos criterios, no solo nacionales, sino también internacionales, sí hacen una clara distinción respecto a cuándo sí se da un trato discriminatorio y cuándo se presenta una distinción de trato, que no necesariamente implica pues una infracción en materia de derechos humanos, principalmente al artículo 1 constitucional. Entonces, empecemos un poquito con los conceptos genéricos y vamos a ir aterrizando en cómo se gesta y presenta pues, un acto discriminatorio. Podríamos empezar diciendo que el principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Ya adelanté que estamos hablando del artículo 1 constitucional, en el cual ustedes podrán analizar su contenido y en términos generales lo que establece es que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto al ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución, por sí mismo esto es incompatible con la Constitución y en esa medida se gesta una violación al principio de igualdad y no discriminación y en consecuencia estamos en presencia de una violación a derechos humanos. De tal suerte que es contraria a derecho, en este caso al 1 constitucional, toda situación que por considerar superior un determinado grupo o persona conduzca a tratar, en este caso a una persona receptora de este trato, con algún privilegio o que inversamente se le considere inferior a esa persona y sea tratado con hostilidad y en esa medida de cualquier forma se le discrimine en el goce y accesibilidad de derechos que sí se reconoce a la generalidad de las personas. Si bien ahorita el juego de palabras es un poquito complejo, pero digamos que en principio se puede distinguir siempre que exista un tratamiento bajo criterios de razonabilidad y un trato objetivo. En la medida en que estemos en esa cancha, será una distinción de trato. En cambio, si pasamos a una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos, ya estamos entonces en un escenario de discriminación y, como anticipé, será una infracción al artículo 1 constitucional.
vamos a ver cómo se presentan los elementos del acto discriminatorio. Como pueden ver en pantalla, estamos hablando de un tratamiento diferencial, es el primer elemento. Necesitamos partir de estar en presencia de una exclusión, restricción, preferencia que con intención o sin ella implique justo una diferencia de trato. En los hechos, puede ser por acción o por omisión, que es el segundo elemento, con la intención o no de provocar el daño, en este caso la distinción. Y aquí es muy relevante que tenga como resultado, es decir, si se exige un resultado, digamos, jurídicamente material, que tenga por objeto o resultado impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos, siempre que se base, y aquí un poco el lenguaje que ya propiamente técnico establece el alto tribunal, siempre que implique la existencia de categorías sospechosas. Es como la manera en que el tribunal constitucional, a través de jurisprudencia aplicable, empieza a hablar de ciertos elementos, como están viendo en pantalla, el origen étnico o inclusive de tipo nacional, color de piel, cultura, sexo, género, agregaría también la identidad de género, la edad, discapacidades, condición social o económica, de salud o inclusive de tipo jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, la situación migratoria, particularmente inclusive en temas de embarazo, lengua, opiniones, como si bien la ley habla de preferencias sexuales, el término correcto, es importante decirlo, que técnicamente lo correcto es orientación sexual. La identidad, afiliación política y, en fin, están viendo en pantalla justamente las distintas categorías sospechosas que se pueden en ese sentido presentar. Es importante precisar que hay distintas vías para poder demandar el reconocimiento y, en consecuencia, el resarcimiento o la reparación de los daños con motivo de un tratamiento discriminatorio. Están viendo en pantalla, en el primer bloque, estamos hablando del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es una institución de tipo administrativo. Es muy importante mencionar que hablamos de una autoridad que forma parte del Ejecutivo, es un descentralizado y que en la vía administrativa, es decir, es una autoridad que, si bien bajo esta calidad va a dar audiencia, su resolución es para efectos administrativos. En este caso, ¿quiénes pueden ser parte en el procedimiento administrativo de declaración de la existencia de un acto discriminatorio? Pues desde luego la víctima que resiente este tratamiento discriminatorio. La vía es presentar una denuncia mediante un escrito libre al amparo de la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el que se hace una relatoría sucinta de los distintos hechos que considere discriminatorios. Ya explicamos cuándo sí es un tratamiento discriminatorio. Ya dijimos que es justamente toda acción o toda omisión que provoque un tratamiento diferenciado, que no sea objetivo y racional y que tenga como resultado menoscabar o anular derechos bajo una categoría sospechosa. Todos esos son los elementos del acto discriminatorio. Si bien es un procedimiento administrativo, técnicamente procede la suplencia y la deficiencia de la queja. Los propios servidores públicos en el CONAPRED deben de orientar a la víctima en el ejercicio de sus derechos, es decir, no se necesita ser abogado ni tener un abogado para, en este caso, la autoridad administrativa, proceder a orientar y generar medidas de accesibilidad para poder plantear el caso ante el propio CONAPRED, y en esa medida se presenta un escrito de queja. A partir de la admisión del escrito de queja se va a dar audiencia a la persona, pudiendo ser una persona física o persona moral, en el que se le da un término en principio de 10 días para que pueda contestar en este caso el escrito de queja, y sobre ello se inicia un procedimiento administrativo en forma de juicio,
¿no? En forma de juicio lo digo porque técnicamente no es un tribunal, es una autoridad administrativa en el que se da audiencia, en este caso también a la contraparte. Podrá presentarse pruebas, si las hay, en este caso por la víctima y desde luego por el presunto agente que incurre en discriminación, pudiendo existir una fase de conciliación entre las partes. Si no la hay, se pasa a un procedimiento de investigación por parte del CONAPRED y en su caso se llega de las pruebas y va a emitir una resolución de carácter vinculante administrativa que pues ahí el CONAPRED está obligado, y me voy a adelantar un poquito, a dictar las medidas de reparación según el caso. Pueden ser medidas de restitución, de rehabilitación, compensación e inclusive medidas de satisfacción y no repetición. Pero ahorita las veremos cómo se gestan y cómo se presentan estas distintas medidas en la vía administrativa, pudiendo el CONAPRED en su calidad de autoridad administrativa dictar las distintas medidas aplicables según cada caso. El CONAPRED tiene competencia cuando el agente al que se le atribuye discriminación es un particular, es decir, pudiendo ser persona física o personas morales de naturaleza privada, es decir, que no ejercen actividades de naturaleza pública. Pero también puede ser el agente al que se le atribuye discriminación un servidor público de tipo federal. En el caso, si fuese un servidor público local, en lugar del CONAPRED, si bien no está aquí expresado en la pantalla, sería el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. ¿Correcto? Esa es la vía en términos generales, la vía administrativa, ¿no? En el que presenta un procedimiento en forma de juicio en la vía administrativa y se concluye con una resolución administrativa en el que la autoridad, a través de una resolución vinculante, establece la existencia o no de un acto discriminatorio. El particular, a su vez, de manera paralela, puede demandar la exigibilidad ante los tribunales civiles de esa resolución que emita ya sea el COPRED o el CONAPRED, porque la resolución que emite la autoridad administrativa se parte de la idea que es un documento base para ejercitar ya como tal una acción civil de reparación integral del daño, al margen de las medidas de reparación que en sede administrativa hubiese decretado, en este caso, la autoridad especializada en materia de discriminación. Ahora, esa es la primera vía administrativa. Otra vía en los que se pueden plantear aspectos relacionados a la existencia de un acto discriminatorio es ante la vía laboral. Es decir, estamos hablando ya de juzgados en materia laboral. Hablando por la Ciudad de México, la autoridad en este momento sería la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, siempre que el agente agresor sea un particular o inclusive el agente agresor pueda ser un servidor público de naturaleza local en el que de manera también particular y directa se atribuye la existencia de este acto de discriminación. Si bien la vía laboral también tiene sus propias reglas, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de un patrón y un trabajador propiamente dichos en los que converge la existencia de una relación laboral, es importante también aclarar que la vía administrativa y la vía laboral, una no excluye a la otra y pueden ser inclusive complementarias, pueden ir paralelas y no necesariamente una depende, digamos, del resultado de la otra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos hablando de autoridades, si bien sobre el mismo hecho, autoridades por vías y con efectos e inclusive con competencias distintas, ¿no? En el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues resulta ser la autoridad competente, constitucionalmente hablando, para poder decretar la existencia de una discriminación en el contexto de una relación laboral. Es, digamos, en términos generales también la segunda vía para poder acceder a una justicia en el que a su vez se pueda declarar la existencia de un acto de discriminación. Ahora bien, una tercera vía es que se abre en dos posibilidades, es tanto la jurisdicción civil como la jurisdicción penal. ¿Por qué digo
en este caso tanto civil como penal, porque a través, hablando nuevamente por la Ciudad de México, en la vía civil también se puede demandar la existencia de un acto discriminatorio. Una de las vías es a través de un juicio en el que se atribuya la existencia de un daño moral, conforme a las reglas y los enunciados que en este caso también prevé el propio artículo 1916 del propio Código Civil para la Ciudad de México, en el que en términos generales se habla igual de un acto ilícito. En este caso el acto ilícito sería el acto discriminatorio, correcto, que ya explicamos cómo se da. Esa discriminación para efectos civiles es un acto ilícito. Es un acto ilícito en el que desde luego provoca aflicciones y afectaciones de tipo inmaterial y está conectada la consecuencia, en este caso, se podrá imaginar pues el dolor, la angustia, la ansiedad, en los distintos impactos de naturaleza psicoemocionales que provoca la discriminación, en la medida en que se genere, desde luego, este daño, desde luego inmaterial, conectado con el acto ilícito que resulta ser la discriminación, en esa medida se acreditaría la existencia de un daño moral ante un juzgado de lo civil, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en consecuencia eso dota de jurisdicción al juez civil para conocer de la existencia de este tratamiento discriminatorio para efectos civiles al amparo de la acción de daño moral. Igual, aquí sí propiamente se inicia un procedimiento en forma de juicio ante la autoridad, desde luego judicial, en el que el actor igual, en este caso, tendría que hacer un escrito de demanda formalmente, aquí sí, a diferencia del CONAPRED, que es en la vía administrativa, donde procede la suplencia de la queja y existen abogados que pueden orientar. Al ser una acción civil, es un procedimiento de estricto derecho, es decir, en el que el propio actor debe plantear a través, preferentemente, pues, de un profesional y perito en derecho, de plantear la existencia de este acto discriminatorio al amparo de los elementos, requisitos propiamente de la acción de daño moral. Conoce el juzgado de lo civil, el juzgado de lo civil admite la demanda, resulta procedente, dará igualmente un plazo para contestar la misma y se inicia pues el procedimiento como tal en forma de juicio que terminará pues, con una sentencia en primera instancia por el juzgado de lo civil. Esta sentencia puede ser apelada a nivel de la propia sala civil como segunda instancia dentro del propio Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y en consecuencia, dependiendo del resultado, pues se puede acudir al Poder Judicial Federal a través de una demanda de amparo directo, en el que se pueden analizar cuestiones propiamente de legalidad o en su caso de constitucionalidad de las normas aplicables, ¿no? Hablando de materia civil, esto implica que la discriminación se atribuye a un agente agresor de naturaleza particular o inclusive de manera personal ante un servidor público local y federal, siempre que el hecho hubiese existido en la Ciudad de México. ¿Correcto? Esa es la vía civil ante el Tribunal Superior, pero también en la Ciudad de México, al momento en que estamos aquí presentes haciendo como tal esta exposición, también existe el delito de discriminación en el propio Código Penal para la Ciudad de México, en cuyo caso, al amparo de las actuales reglas del sistema penal acusatorio, bastaría la formulación de una denuncia de hechos ante la autoridad ministerial. En consecuencia, se iniciaría, en este caso, la integración de una carpeta de investigación en la cual la autoridad ministerial se allega de elementos de prueba, realizaría distintos actos de investigación, registros, datos de prueba para, en su caso, poder imputar al agente responsable, sea persona física o moral. Es muy importante decirlo, también las personas morales para efectos penales pueden ser responsables para efectos del delito de discriminación y en consecuencia pues se inicia pues el procedimiento penal. El juzgador de tener los elementos vinculará procesos, iniciará y en su caso, culminado el procedimiento conforme al sistema penal acusatorio actual, pues esto puede terminar en un tribunal de enjuiciamiento de tipo oral con una sentencia de primera instancia que puede ser apelada ante una sala de lo penal
y en consecuencia también ante un colegiado penal. Finalmente, en materia de legalidad y constitucionalidad del acto se determinará lo conducente, y dentro del procedimiento penal también se pueden ventilar por parte de la propia víctima y su asesoría jurídica, en este caso solicitar las distintas medidas de reparación integral del daño que procedan dependiendo pues también cada caso. Digamos, en resumen de lo que aquí he expuesto, son las tres vías que están en pantalla: la vía administrativa, la vía laboral y a su vez la vía judicial, que puede tener dos vertientes: la vía civil y la propia vía penal, acorde a las reglas y manifestaciones que ya acabo de precisar. Ahora, ¿cuáles son las distintas medidas de reparación que pueden resultar aplicables según cada vía que acabo de precisar? Están viendo en pantalla las distintas dimensiones que la conjunción de cada una de ellas y a su vez el abono, la correlación de las mismas, es como se puede hablar de la existencia de una reparación integral del daño. Están viendo en pantalla las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. En términos generales, las medidas de restitución, como su nombre lo indica, significa procurar llegar a como estaba antes el estado de las cosas, si hablando de la existencia no solo de cuestiones inmateriales, pero materiales, es, digamos, resarcir, llegar a ese un minuto antes de que el acto ilícito se hubiese generado, y se generan las medidas correspondientes. Las medidas de rehabilitación, por su parte, van en el sentido de restituir, pero la integridad psicoemocional de la persona. ¿A qué voy con esto? Pueden ser tratamientos de tipo psicológico, psiquiátricos, o en algunos casos, dependiendo el perfil de cada situación, también puede implicar también cuestiones de tipo tanatológicas en el caso de las víctimas indirectas, y esto va enfocado a la salud y recuperación, integridad no solo física, pero sino también psicoemocional de las víctimas que resienten, pues según la violación de derechos humanos de que se trate. Ese por un lado, las medidas de rehabilitación en términos generales. Las medidas de compensación, como su término lo indica, son aquellas que también restituyen desde un punto de vista material, económico, pero también atienden las cuestiones inmateriales asociadas al daño inmaterial. Ahorita en la siguiente lámina, hasta aquí lo voy a dejar aquí, lo que son las medidas compensatorias, y en la siguiente lámina explicaré más a detalle cómo se gestan y cómo se presentan estas medidas de compensación. Las medidas de satisfacción, como su nombre lo indica, son aquellas que restituyen la dignidad en lo que es, desde luego, restituible, que también genera un efecto disuasivo, y aquí va como un poquito de la mano con no repetición. Un típico ejemplo de las medidas de satisfacción es, por ejemplo, la realización de disculpas públicas, la generación de memoriales, aquellas que contribuyen también a generar verdad, a generar justicia, a generar memoria colectiva, y que esto en el tiempo, y aquí converge con la no repetición, es generar un efecto disuasivo, corrector, preventivo, y que esto desde luego contribuya a no solo a la prevención como tal, sino también que sea un mensaje de sanción hacia la gente que provoca pues el acto como tal, que implica una violación de derechos humanos, en este caso hablando por discriminación. Como les adelanté, las medidas de compensación están también en pantalla. Si bien es el rubro, son los distintos conceptos que integran las medidas de compensación. Hablando por daños materiales, sí, para ser muy claro, bajo la teoría civil, esto implica la existencia de pérdidas materiales. Pérdida es todo daño o menoscabo en el patrimonio de las personas. Si existe, y desde luego la evidencia de estos daños materiales, pérdidas, es un concepto que se engloba e integra dentro de las medidas de compensación, y son, desde luego, exigibles dependiendo la vía, a cargo del agente infractor, ¿correcto? Ese por un lado, daños materiales, pérdidas en bienes, pero hablando del daño moral, aquí estamos en presencia de los aflicciones de
las afectaciones a la psique, consideraciones que de la misma persona en el ámbito psicoemocional generan una afectación. Esto bajo los parámetros del que ya la propia Corte ha establecido, y aquí entran distintos moduladores para poder cuantificar el daño moral. Estamos hablando de la capacidad económica del agente infractor, la gravedad y magnitud del hecho, hablando por la situación de económica de la víctima, pero no me refiero respecto a que si tiene una capacidad económica alta o baja, eso es irrelevante, sino más bien la dimensión y los efectos y magnitud del hecho respecto a la capacidad para poder generar ingresos respecto a la víctima. Va en ese sentido respecto al modulador de capacidad económica de la víctima, bien entendida y bien interpretada, es lo que ha establecido la Suprema Corte, y se hace esta ponderación, y eso es como también puede ser exigible un daño moral en las cuestiones, aflicciones que se engloban dentro de las medidas de compensación. Otro concepto es el lucro cesante. Como su nombre lo indica, habla de la pérdida, pero no materialmente realizada, que es el daño que es propiamente un daño menoscabo, sino la privación de ganancias lícitas en el tiempo. A eso se refiere con lucro cesante. También son conceptos que integran las medidas de compensación, y desde luego son conceptos que deben ser restituidos y reparados de presentarse pues una violación a derechos humanos, como también en el caso sería un trato discriminatorio al implicar una infracción al artículo 1 constitucional. Daño emergente, como su nombre lo indica, otro concepto significa aquellas pérdidas materiales que de momento y al inicio inmediatas a la ocurrencia de este hecho victimizante. Esto también son conceptos que integran las medidas de compensación y tienen que ser atendidas por el agente infractor y pueden ser desde luego demandadas en juicio. Y gastos y costos judiciales, pues bueno, se entienden propiamente por sus conceptos, en el sentido de que pues desde luego al ir a juicio, al ir a una acción, pues eso implica por sí mismo gastos propiamente, como su nombre lo indica, pues inherentes al procedimiento. ¿Cuáles son los ejemplos? Igual ya adelanté algunos en materia de medidas de satisfacción y no repetición. Quise también, para en beneficio de generar pues, una explicación mayormente sencilla y no técnica, un ejemplo de disculpa pública que ya había adelantado. Otro puede ser también, y aquí muy importante, cartas privadas, ¿no? Respecto a la reputación, respecto a, en este caso, la buena actuación de la víctima, hablando tal vez en una cuestión laboral. Esto puede ser también exigible como una medida de satisfacción y no repetición. Si el agente no accede, pues bueno, pueden ser solicitadas, en este caso en vía judicial o inclusive ante la misma autoridad laboral. Otro ejemplo es la publicidad en organismos en materia de derechos humanos. El CONAPRED, el COPRED pueden publicar, desde luego con la anuencia siempre de la víctima, siempre que partir desde, por y para la víctima los procedimientos de reparación, generar publicidad en las resoluciones, porque eso en sí mismo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sí mismo también es un efecto reparador de las víctimas, como tal las sentencias o las resoluciones que resuelven los casos o los juicios, ¿no? Otra medida también concernientes a satisfacción y repetición puede ser la generación de medidas de capacitación, y yo agregaría concientización, sensibilización al interior de las distintas organizaciones, no solo hablando por personas físicas, sino organizaciones, personas morales, para que también se concienticen, se sensibilicen y por sí mismo también sea un agente de cambio en el futuro, ¿no? Otro ejemplo también pueden ser los memoriales que, digamos que en materia de discriminación, a menos que hablemos de un tema un poco más, digamos, en conciencia de clase o algo mucho mayormente de envergadura colectiva, podremos hablar de la presencia de un memorial, pero digamos que habría que ver pues también caso por caso, ¿no? Pero también esto se podría presentar. Finalmente, en razón de tiempo, porque quiero, desde luego, que haya esta, digamos, retroalimentación también por parte del público presente,
Simplemente quiero precisarles pues que en nuestro país ya se presentó pues, un primer caso de discriminación por homofobia en México. Muy rápido el caso como fue justamente en la vía administrativa a través del CONAPRED. Desafortunadamente, al momento de iniciarse ese caso, no se tenía el actual precedente que ya resolvió el Poder Judicial Federal, llegó inclusive a ratificarse en el propio alto tribunal, en nuestra propia Suprema Corte, confirmar el amparo en su momento otorgado. Y están también en pantalla los datos del juicio administrativo. Esto se podrán imaginar porque en su momento el CONAPRED no resolvió el caso bajo una perspectiva de derechos humanos, bajo la perspectiva pro víctima, bajo una perspectiva de enfoque diferencial, ¿no? En situaciones asimétricas de poder, falló rotundamente. Esto implicó una demanda de nulidad que fue atraída al ser el primer caso de homofobia y discriminación por una firma reconocida de abogados, y eso a su vez, pues el Pleno de la Sala Superior atrajo el caso. Finalmente, bajo una votación mayoritaria, el Pleno de la Sala Superior, de manera inédita e inclusive, justo acaba de existir un reconocimiento a la propia Sala Superior, se declara la nulidad, se declara la existencia claramente en cuanto a la presencia de indicios de discriminación, y en esa medida aquí cambia todo el paradigma en materia de método del caso y cómo a partir de ahora en México se tienen que analizar cualquier caso de discriminación al margen de la vía de que se trate. ¿A qué voy con esto? Primero, la víctima jamás, nunca jamás va a tener la carga de la prueba y tener que resentir, en este caso, todo un procedimiento de estricto derecho. ¿Por qué? Porque en materia de discriminación, quien la alega bajo una categoría sospechosa no va a tener ya la carga y se va a revertir. Ahora es al revés. En este caso, quien dice que no hay discriminación tendrá que probar en juicio, dependiendo de la vía de que se trate, que no existe esa discriminación. Eso cambia, es un nuevo paradigma, porque ahora la víctima no tiene que resentir la carga de la prueba como anteriormente sucedía, ¿no? Entonces, para no ser técnico, se cambia el paradigma y ahora la víctima no resiente la carga de la prueba, sino el agresor es quien tiene que demostrar en juicio, ahora sí, que se trata en su caso de una distinción de trato. Es decir, que esta exclusión, esta diferenciación, esta restricción de derechos es objetiva, proporcional y razonable. Se revierten las cargas de la prueba. También se establece en México que la discriminación, atendiendo a diversos criterios, tanto conforme al sistema interamericano como también bajo el sistema universal, la discriminación puede ser sutil, y más aún cuando es basada en categorías sospechosas, que ya enuncié cuáles. En el caso particular se trató de una homofobia atribuida a esta firma reconocida de abogados y contadores, y en esa medida, al ser sutil, pues desde luego la carga de la prueba como tal se robustece a cargo del agente infractor. Y de manera analógica, en materia de discriminación, aplican las leyes laborales. ¿Qué significa esto para no ser técnico? Además de la carga de la prueba, que no cae en el tema de la víctima, sino que se reconoce que en una víctima de discriminación y un agente que discrimina, pues generalmente puede existir una relación asimétrica. Y si hablamos del empleo, pues bueno, históricamente la relación del capital y la fuerza de trabajo, pues claramente hay una situación asimétrica. Entonces, en materia de discriminación se reconoce prima facie, digamos, la existencia de una situación asimétrica de poder, y en consecuencia es que se justifica aún más la reversión de la carga probatoria. Finalmente, otro elemento que también se considera, y esto es cambiar el paradigma, por cuanto a que puede existir una renuncia para efectos laborales, pero para discriminación, si se logra demostrar, y yo agregaría, no logra demostrar el agente al cual se le atribuye la discriminación, que se trata de una distinción de trato, es decir,
que se trata de una exclusión o de un trato diferenciado que es objetivo, proporcional y razonable. Si no lo logra demostrar, pues en consecuencia es un trato discriminatorio y así es como se genera una igualdad jurídica de trato atendiendo a una inequidad. ¿Correcto? Esto es como se cambia el paradigma en cuanto a la teoría y método del caso aplicable en casos de discriminación en México. Paralelamente también existe la vía civil en la cual se generó una acción de daño moral, en la cual termina con una condena por una acción de daño moral, justamente por la generación de un acto ilícito por discriminación y por homofobia en el contexto de una relación contractual de tipo asimétrica, es decir, estamos hablando de una situación de capital y fuerza de trabajo, y en esa medida esta firma de abogados y contadores pues resultó condenada. También es la primera demanda y sentencia por una acción de daño moral por homofobia y discriminación en contra de esta firma de abogados, que es una cuestión también inédita, en el que además se plantean las distintas medidas de reparación que ya anteriormente cité. Desde luego, en el caso que acabo de precisar de la vía civil, se encuentra a nivel de amparo directo, está sub iudice, aunque, pues bueno, finalmente, pues el Poder Judicial Federal analizará, desde luego, también, en este caso, bajo la figura y la acción de tipo civil, y en su momento pues, seguramente en el futuro, pues, informaré lo conducente. Digamos que hasta aquí sería mi presentación en beneficio de pues, el tiempo para que pueda existir retroalimentación con las personas. Sería hasta aquí mi presentación. Gracias, Armando. Pues aquí ahorita veamos qué comentarios o preguntas nos hacen en el foro. La realidad es que yo sí tengo, como siempre voy a empezar yo con las preguntas. A ver, tengo un par ahorita que yo te escuchaba. La primera es, ¿cómo se podría aplicar una medida de rehabilitación en el caso de una discriminación? Claro. Una medida de rehabilitación, en su concepto, significa restituir la salud, no solo de tipo físico, sino también en la cuestión inmaterial, es decir, en la cuestión psicoemocional de las personas. Dependiendo en qué concepción estemos, si es una cuestión propiamente de daño físico o daño de tipo psicoemocional, es como cada medida se tendrá que comportar. Si estamos hablando de una cuestión médica física, pues desde luego se implicará restituir plena y absolutamente la salud, digamos, en la movilidad, en como tal la armonía que tiene la funcionalidad, en este caso, del cuerpo humano, hablando por daño físico. Y en este caso, pues estamos hablando de tratamiento médico, inclusive también los distintas herramientas o insumos para, por ejemplo, si es alguna especie de silla de ruedas, algunas muletas. Es decir, lo que quiero decir es que en daño físico se tiene que restituir toda la armonía y funcionalidad del cuerpo, ¿no? Eso puede ser una medida de rehabilitación, desde luego con cargo al patrimonio del agente infractor, ¿no? Pero también una medida de rehabilitación puede ir en la cuestión de daño psicoemocional, y aquí se puede presentar de distintas maneras. No solo, digamos, en la cuestión de índole psicológico, en el cual, bajo un enfoque diferencial, si estamos en presencia de niños, adolescentes o algún grupo de situación de atención prioritaria, si es con perspectiva de género, hablando por alguna cuestión tal vez de mujer, o tal vez un grupo de atención prioritaria como la población LGBTI. Dependiendo del caso, es como y la magnitud del daño y cómo se presenta en la dimensión personal, pero inclusive también en la materia de familia, porque también un acto discriminatorio puede provocar ruptura de la dinámica de familia en las víctimas indirectas. Eso también puede implicar necesariamente un tratamiento de tipo psicológico, psiquiátrico, o si inclusive digamos, en un contexto más extremo como la muerte, pues se puede implicar, en el caso de las víctimas indirectas, cuestiones asociadas también a un seguimiento y atención de tipo tanatológico, es decir, en cuanto al manejo y procesamiento del duelo en el caso de las víctimas
cada persona es tan única y distinta como el universo, y aquí voy con mi comentario, en que no necesariamente hay una regla específica de cómo debe ser un tratamiento psicoemocional, psiquiátrico o inclusive de tipo tanatológico. No sé si quedó lo suficientemente explicado, querida Mónica. No, no, claro, o sea, creo que hay muchas medidas que se puedan aquí implementar y va a depender mucho el tipo de discriminación. La realidad es que me agradezco porque en mi mente estaba un poco más una discriminación, probablemente, no sé, por ejemplo, por temas de género o por temas de preferencia sexual, pero también me queda claro con el ejemplo que pones, es que esto va más allá, o sea, hay discriminación también, pues por condiciones de las diferentes discapacidades que pueda también tener una persona, que pueda haber muchas de ellas también física. La verdad, gracias, muy ejemplificativo. Aquí no sé si también haya gente o alguien que tenga algún comentario o duda para Armando, si no, yo tengo anotadas otras. La verdad es que tú que le dices a una persona que va a iniciar, o sea, la verdad es que creo que nos diste herramientas y un conocimiento muy importante. Lo primero es cómo actuar bajo herramientas legales cuando estamos ante un caso de discriminación. Pero tú, ¿qué le podrías decir a una persona que se va a enfrentar? ¿A qué se va a enfrentar en cuestión de tiempos? Creo definitivamente con lo que tú has comentado, han cambiado bastante las redes. Probablemente la experiencia que tú nos compartías de lo que se ha vivido en este primer caso hace 6 años, ahorita ya sería muy diferente, afortunadamente. Pero aún así, ¿qué podría esperar una persona que va a iniciar un proceso administrativo en CONAPRED, judicial, incluso también ante tribunales laborales y civiles, o hasta penales, como también lo comentaste, en cuestión de implicaciones de recursos económicos, tiempos y probablemente pues también en todo el contexto, pues muchas veces también familiar? O sea, ¿tú qué podrías platicarles y comentarles que se pudieran llegar a enfrentar? Claro. Afortunadamente, hace 6 años yo me tuve que enfrentar a un CONAPRED que tristemente me revictimizó, que no creyó en mí y que al contrario, fue muy complicado presentar el caso. Hoy, 2021, afortunadamente se cambian las reglas del juego, mayormente benéficas para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Una persona que es discriminada la de hoy ya no tiene la carga de la prueba, puede ser sutil, el agente es el que tiene que probar que en este caso el infractor, actúa de manera proporcional, objetiva y razonable. Se genera una nivelación. Ahora sí, si me permiten la expresión, está el ring, pero ya con igualdad, una igualdad sustantiva y real respecto a la víctima y el agente infractor. Contestando tu pregunta, yo diría que son tiempos, desde luego, complejos. Los mecanismos para acceder a la justicia, desde luego, al implicar que debe existir un debido proceso, debe existir audiencia, pues la realidad es que los procedimientos en este país pues pueden ser algo demorados. A mí me llevó 6 años. También porque el agente infractor, esta firma de abogados y contadores, metía incidente del amparo del aquí, allá, al día de hoy, 13 socios dicen que ahora los tengo que llamar a ellos a juicio. Digamos que mucha paciencia, prudencia, creer en sí mismos, generar sus propias redes de apoyo, la pareja, la propia familia. Es muy relevante. También te van a juzgar, te van a decir que para qué lo haces, por qué te enfrentas a esto, por qué no mejor le das la vuelta a las cosas. Y yo mi mensaje final a esto, en adición a lo que acabo de decir, es que la dignidad no tiene precio. La dignidad es un bien fundamental a la persona, lo digo de propia voz, y a final de cuentas, creer en ti mismo, tener la convicción y generar en ti mismo la resiliencia y ser agente de cambio para el futuro, es una satisfacción que te va a provocar reparación.
y yo diría en ese sentido, Norma, para finalizar mi comentario, que es complicado obtener justicia en México, hablando por los tiempos, pero a final de cuentas es un procedimiento único. Me refiero como persona a todo lo que acabo de narrar que seguramente van a vivir, pero la satisfacción de leer por una autoridad, en este caso judicial, que siempre tuviste la razón y la tienes, es redignificante y te repara, en cierto modo, pues el daño. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Armando. Yo la verdad creo que, además, creo que complementaréis, yo creo que por paz emocional y mental de uno mismo, pero yo creo que lo que has hecho y cuando yo creo que tienes una sentencia en la mano es saber que ese camino se queda construido para muchos otros. Y te lo digo de voz personal que inclusive esta firma de abogados y contadores quiso iniciar un procedimiento, bueno, no quiso, inició un procedimiento penal en mi contra. Y al final de cuentas todo eso fue superado para cambiar las reglas del juego en beneficio de las víctimas y que ahora sí hay una igualdad sustantiva en México. Eso es a lo que se genera resiliencia y te hace factor y agente de cambio. Eso es lo satisfactorio. Muchas gracias, Armando. Pues tenemos una mano levantada y una pregunta, que creo que me parece que si bien vi primero se levantó la mano, no sé si quieras abrir micrófono y presentarte en cierto su nombre y por favor adelante hacerle la pregunta o comentario que tú gustes, Armando. Gracias, buenas noches. Muy buena noche. Gracias, Buenas noches. Mi nombre es Engracia Gómez. Agradezco de verdad el webinar, me ha sido de utilidad y pues la situación es la siguiente. Su servidora junto con un grupo de docentes interpusimos una queja por discriminación en contra de las autoridades de la UACM, derivado de que fuimos contratados como docentes de asignatura y después interpusimos demanda laboral derivado de que el contrato es por obra a tiempo determinado y a causa de la demanda laboral, ellos incluyeron en su convocatoria una cláusula donde decía que no podíamos participar en próximas y futuras convocatorias derivado de condición jurídica al haber demandado laboralmente o al haber interpuesto quejas, ya sea en COPRED o en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La situación es que en tiempos de pandemia nos dejaron sin trabajo, pero nos mantuvieron afiliados al ISSSTE, no nos dieron carga académica y pues al menos en mi caso, durante el periodo de pandemia que no tuve trabajo como docente, yo me embaracé, soy madre soltera y pues la UACM se ha cerrado y se ha negado. El COPRED ya emitió opinión jurídica considerando que los actos de la UACM son discriminatorios, pero no sabemos nosotros a dónde más recurrir para hacer valer esa opinión jurídica, excepto nos sirve como prueba en las demandas laborales que ya se interpusieron en diciembre del 2019. Entonces, contemplando la situación y el panorama, no sabemos nosotros exactamente si por esta discriminación de condición jurídica pudiéramos solicitar medidas para que se nos restituyan nuestros derechos y ante quién acudir para solicitarlo, porque el COPRED dijo, yo emití la opinión y es lo máximo que puedo hacer. Claro, te agradezco tu comentario. Hacía esta expresión porque, pues bueno, si es un agente de orden público de la Ciudad de México, es decir, es un servidor público, institución pública de la Ciudad de México, pues en este caso la Comisión Ejecutiva que presido, pues podemos auxiliarte en el proceso. Entonces, pues yo, si quieres, aquí les pediría a Gerardo y Norma, con todo gusto te podemos recibir, como cualquier ciudadano, evidentemente, para poderte orientar y con todo gusto los distintos servicios por parte de la Comisión Ejecutiva, en este caso, al ser un agente del Estado de la Ciudad de México, bajo la narrativa que nos precisas, pues denota competencia de la Comisión de Víctimas y con todo gusto estamos para servirte. Y ya te orientaré en su caso. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Lo voy a comentar con mis compañeros. Fácil, fuimos
13 personas las que interpusimos queja en julio del 2020 y apenas se emitió la opinión jurídica de COPRED, y con gusto te la hago llegar a algún correo electrónico que tú me proporciones para que igual la vayan revisando. Y que nos remita el expediente, el COPRED, y claro que sí. Con todo gusto. Y ya te orientamos. Perfecto, muchísimas gracias. Estoy para servir. Gracias. Estamos compartiendo por el chat los correos y no sé, Gerardo, también si gustes aquí comentar. Eso es lo que iba a decir, que el correo que lo acabas de precisamente compartir para que ahí puedan remitir la información, Norma. Si nos haces favor para compartírsela también al maestro Armando Campo. Por supuesto, y si no también a aquí Dori, bueno, si me queda también a la información de CF Global y con mucho gusto se lo retransmitimos a Armando. Sí. Pero bueno, aquí digo, también tenemos una pregunta de Carlos Ortega. Me preguntas, ¿cuál es tu opinión sobre el nuevo modelo de justicia laboral? De acuerdo, desde mi muy óptica personal y yo diría que es un modelo que priva la conciliación, que priva la mediación, en la cual bajo, justo decía, hay una situación asimétrica, bajo, en este caso hablando de la fuerza del trabajo y el capital, y desde mi óptica yo veo muy saludable y natural, desde luego, la intervención del Estado ante esta situación disímil en el que se priva la conciliación y la mediación, ¿no? Si no asiste pues el patrón, pues se entiende que existe pues ya como tal una terminación irregular del vínculo laboral y en consecuencia pues se activa el propio mecanismo de justicia laboral. Yo veo bueno, hablando por un tema de justicia y porque atiende estas inequidades, desigualdades. Está por implementarse en la Ciudad de México. Se podrá imaginar por la magnitud también de pues obviamente el servicio y de los justiciables que pues eventualmente van a poder ejercer la vía laboral. Y yo agregaría en su caso que si bien para efectos laborales se establecen esas propias reglas, como ya expliqué, eso no excluye ni restringe la vía civil, la vía administrativa e inclusive de existir elementos también en la vía penal, ¿no? En este caso, yo agregaría que esta expeditez en la materia de la conciliación, privar una solución autocompositiva, conciliatoria, pues creo que es saludable, particularmente en la vía laboral. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Parece que ya estamos sobre la hora, pero tenemos una última pregunta. No sé si nos permitas extendernos unos minutos. O te la hacemos llegar, como tú nos digas. No, adelante, yo tengo todavía 10 minutitos disponibles. Perfecto. Pues mira, nos pregunta Anel Ángeles, si nos puedes dar algún ejemplo de cómo una persona moral comete la discriminación. O sea, el hecho ilícito. Nos comenta que le queda claro cómo una persona física lo puede hacer, pero no una persona moral. Claro. Pues me lleva a hablar de mi caso personal, aunque no quisiera centrarme, pero es un claro ejemplo de cómo sucedió. En esta firma de contadores y abogados, en su momento fungía como asociado, y eso implicaba que para efectos civiles contractuales, tal vez de naturaleza laboral, pero centrándonos en la cuestión de pertenecer a una sociedad civil, que era el contexto, bajo esa medida, pues nadie, en principio, ¿se acuerdan de lo que ya estuvimos platicando? Inclusive los órganos corporativos pueden excluir a un miembro, ¿no? Desde luego una persona moral no hace un acto de manera directa, pero si bajo una relación jurídica contractual, en este caso una sociedad civil, una persona es integrante, miembro activo, desde luego quien ejecuta la discriminación, a final de cuentas, va a ser una persona física, ¿no? Pero este resultado, a su vez, de la discriminación que perpetúa o ejecuta esta persona física, a final de cuentas, tiene un efecto de exclusión dentro de la sociedad de que se trate. Hablando por el integrante, puede ser asociado, puede ser de la
socio, capitalista, no capitalista, socio, silent partner, inclusive puede ser. Desde luego, implica una exclusión dentro de los derechos propiamente, inclusive societarios, económicos, sociales que derivan de esa sociedad. Entonces, aun cuando evidentemente la sociedad como tal no perpetúa en los hechos, digamos, no es quien va a ir a violentarte o a pedirte la renuncia o a correrte de un trabajo, evidentemente, pero el efecto material de esa discriminación también es la exclusión y pérdida y restricción de los derechos contractuales, económicos, sociales que derivan de esa sociedad, como fue en mi caso, por parte de esta firma de contadores y abogados que pues evidentemente no solo 2 socios perpetuaron como tal el acto de discriminación ya juzgado, discriminatorio, sino a su vez también implicó que fue excluido de la sociedad, en este caso de esta firma de contadores y abogados, y privó, violentó también, provocando afectaciones a un daño al proyecto de vida. Y en consecuencia, también la sociedad es co-demandada y co-condenada como las 2 personas que realizaron el acto de discriminación. No sé si quedó claro mi explicación. Ok, no, digo, para mí sí. Y sí, efectivamente nos conectas. Muchas gracias. Pues bueno, Aaron, la verdad es que no digo, quiero respetar mucho el tiempo que nos has regalado. En lo personal, la verdad, quiero agradecerte lo que has hecho por los últimos años, desde primero, creo que desde el campo de batalla personal y ahora también cómo lo llevas también a cabo desde un ejercicio profesional. La realidad es que agradezco mucho que este espacio que nos hayas regalado, aportarnos herramientas y conocimiento definitivamente. Y pues no me resta más que agradecerte a nombre pues, de Mujeres Creando Valor, de Global Business School, del Centro Educativo Merca Valores, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, de Educación Continua Anáhuac, de nuestras aliadas también, Chinampa MX, Abogadas MX, Mujeres en Finanzas y Soluciones Educativas en Red, el que nos hayas permitido tener este valioso espacio aportando pues información y herramientas. De verdad, muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muy buena noche. Con este cerramos nuestro tercer webinar y el tercero creo que es también con el que cerramos el año.